¿A ti también te ha pasado que de pronto no te gusta mucho tu yo del pasado? Quédate conmigo a ver este video. Querido yo del pasado, ¿en qué estábamos pensando? ¿Cómo estás? Me encanta platicar contigo en los videos y sobre todo hoy elegí este tema porque durante todos estos días anteriores en el estudio, recuerda que yo no le digo consultorio, es un estudio, te estudio y encontramos una solución. Me fui encontrando con mujeres, concretamente, que tienen un tema con sus reproches o con sus pendientes, con sus vergüenzas del pasado. Y quiero platicarte qué ocurre con esto. Bueno, lo primero es que tienes que reconocer a todos tus yos en todas tus épocas, en todas tus conciencias, en todos aquellos tiempos diferentes a estos. Cuando trabajamos con la culpa, lo primero que hay que entender es que en aquel momento, dada la situación que sea, fue lo mejor que creíste que podía ocurrir en tu vida. Seguramente resolviste desde aquello que en ese momento creíste que era mejor, ¿verdad que sí? Cuando aprendes a amar a todos tus yos, entonces también comprendes que si amas a los yos del pasado, puedes mejorar y amar a los yos del futuro. Entonces, te pregunto, ¿por qué sigues tan ferozmente reprochándote las decisiones que tomaste antes? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que cuando yo era niña nos daban el famoso huevito crudo en el jugo de naranja. Muchos años después se dijo que había sido pésimo, porque el huevo crudo tenía ciertos microbios, como niña, sí lo entendí, bichitos que pudieron haber afectado nuestro cerebro porque el huevo crudo transmite salmonela. Y nuestras madres, muy amorosamente, compraban kilos y kilos de huevo. Yo recuerdo que algunos de mis primos se lo daban en su buen biberón o en su vaso batido con su chocolate y su huevito crudo. Bueno, pues igual ha pasado con todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. En ese momento hay que trabajar con algo que se llama estado de conciencia. El estado de conciencia no siempre es el mismo. Es como cuando nosotras, las mujeres, comprendemos que ahora no solo con dejar de comer tortilla y tomar más agua, tu cuerpo reacciona a la pérdida de peso. Porque todo tu organismo, todo tu sistema, todas tus hormonas, todo lo que te compone es totalmente diferente. ¿Verdad que sí? Sabes que no te debes de asolear tanto, que debemos de dormir más, que las crudas pegan muchísimo más días. Entonces, si has logrado entender los cambios, transformaciones en estas cosas, ¿por qué no te permites también aceptar que tu yo consciente, tu yo superior o tu yo sabio, tu psique, también cambió? La culpa es en muchísimas de las ocasiones uno de los precursores de las enfermedades que los seres humanos viven, dependiendo de la acción que cause culpa y la parte del cuerpo implícita en la acción, entonces el cuerpo se va a enfermar. Y entonces lo primero que hay que hacer es perdonarse. Y para perdonarse hay que comprenderse. Hacer un análisis o juicio que puede ser muy vago respecto a una situación jamás será un buen juicio. Hay que comprender, hay que ver el entorno, las circunstancias, la edad, el pensamiento, los recursos con los que se tenían. He trabajado con muchas mujeres, por ejemplo, que me dicen, yo tenía un novio de ciertas características y entonces eso afectó toda mi vida emocional. Y cuando les pregunto, ok, ¿y por qué estabas con este novio? Y la respuesta que recuerdo muchísimo, que además nos hizo tener ahí unos segundos o un minuto de carcajeada fue, porque yo vivía en una zona súper gacha y él tenía carro, y entonces él venía por mí, me llevaba a la universidad, y después me llevaba de la universidad a mi casa. Y entonces yo prefería ir en su auto que andar en los camiones y todas estas cosas. Y me dice, creo que era yo una interesada. Bueno, pues tal vez no tenía que ver con el interés, sino con la comodidad o con el tema de esto que aún no puedo darme. Y en donde botamos la risa fue cuando le dije, ¿y ahora tienes un auto propio? ¿Y qué crees que me contestó? No. Como te puedes dar cuenta, las circunstancias son las que te hacen tomar ciertas decisiones. Y no solamente en el tema del auto, sino en el tema de por qué a veces permites algo. ¿A ti no te pasa? A mí sí.
que de pronto digo, bueno, y yo por ejemplo, ¿por qué salía con este tipo que era tan renilgoso, por ejemplo, para los horarios? O ¿por qué yo de pronto aceptaba pagar la mitad de la cuenta con este otro? Bueno, en ese momento mi nivel de conciencia decía eso. Y en ese momento además ¿sentía o no culpa? ¿Creía que estaba bien, que estaba mal? ¿Lo daba por un hecho? Eso también es muy importante. Cuando platicas con tu yo del pasado te puede dar respuestas maravillosas a ciertas decisiones que tomó. Y te puede dar una lista interminable de las razones por las que tomó estas decisiones. Claro, en este nuevo nivel de conciencia sabemos que el huevo no es malo, pero tiene que ser cocido, que es de las mejores grasas que existen. Imagínate eso. Pero ¿cuándo eso se iba a saber antes? O también sabemos que ahora asolearse es bueno, pero siempre y cuando utilices un filtro solar. Y hasta hemos aprendido de los grados de protección solar. Cuando eres niño sales, te quemas la cara, te tuestas, el cabello se te hace quemado y todo esto es felicidad. Entenderte en todas tus etapas entonces te va a ayudar también a poder perdonarte en todas tus etapas. El inicio de un verdadero proceso de perdón tiene que ver con las acciones que te corresponden y de hecho en mi experiencia, no solo por lo que he estudiado y por lo que practico de manera personal, sino por lo que vivo con mis clientes, el único perdón que requieres es el tuyo. No se trata de ir por el mundo recolectando perdones, se trata de perdonarte por qué hiciste esto. Y este es el punto cúspide del video de hoy. Para que tú puedas llegar al perdón personal, tienes que llegar a la comprensión del hecho. Mi querido yo del pasado, ¿por qué hiciste esto? Y te va a dar explicaciones y te va a contar historias y te va a mostrar emociones totalmente conmovedoras. Y cuando puedas entender eso, entonces puedes decir, ok, ahora recuerdo las razones, causas o circunstancias por las cuales hice, no hice, decidí, no decidí, permití, no permití o viví esto. Y el perdón va a empezar a regocijar tu vida. Pero hay algo muy importante. No se vale repetir la misma estampita. No se vale que si tú ya sabes que estuviste con alguien por un tema de carencia, a estas alturas del partido no hayas trabajado en tu propia abundancia. No se vale que si reconoces que a veces aceptaste un trabajo gachísimo porque no tenías otras capacidades, no te hayas preparado o concluido estudios o capacitado para mejorar tu nivel de vida. Como te das cuenta, el perdón no solamente implica sí, te perdono, sino una acción que esté totalmente direccionada y dirigida a enmendar, mejorar o anular todo aquello que viviste en el pasado. Cuando te perdonas, la culpa desaparece de tu vida. Y alguien sin culpas no solamente se siente ligero del alma y del cuerpo, sino también se sabe merecedor de poder vivir todo lo gozoso que puede existir en este momento en todos los ámbitos de su vida. ¿Tú eres alguien que ha logrado perdonarse? ¿Eres alguien que se ha permitido enamorarse de sí mismo? Yo sé que esta frase cuando les digo les causa mucha risa, pero yo me caigo muy bien, yo me gusto, yo sí sería mi mejor amiga, yo sí me compraría, yo sí votaría por mí, porque he trabajado mucho en esto. Pero si yo te platicara de mi yo del pasado, incluso no lo creerías. Ese yo que experimentaba, ese yo que también me tocó ser víctima, que también vivió limitaciones, que también hacía cosas flojas, que también se quejaba pero no actuaba. Pero ese es mi yo del pasado en sus circunstancias del pasado. En lo personal me encanta pensar, si esto fue mi pasado, este es mi presente, ¡guau! Mi futuro va a ser seguramente maravilloso. Porque con todo este conocimiento, experiencia y conciencia, entonces ahora puedo construir un mejor porvenir. Mi querido yo del pasado, te agradezco todas aquellas experiencias que me diste, aunque he de confesarte que hay muchísimas que no repetiría. Mi querido yo del pasado, me encantó divertirme contigo y fingir que no sabía, pero hoy en mi nueva conciencia decido tomar el control para poder cambiar. Espero que este video aporte algo a tu vida. Y ya sabes que es bandera de todos los que nos dedicamos a esto, porque nos gusta llegar a más gente, porque también nos sirve, porque algo que tal vez nadie te ha explicado, es que cuando mucha gente reproduce nuestro contenido, entonces nos ponen arriba y tú no nos pierdes. Recuerda, por favor, estoy en Facebook, Instagram, TikTok y el podcast. Si estos videos te gustan, el podcast te va a volar el cerebro. Me encantó poder platicar contigo
Y sobre todo que puedas comprender que para dejar de sentir culpa hay que perdonar. Y para perdonar hay que comprender todo el contexto. ¿Por qué no te sientas de cuando en cuando con tu yo del pasado y le preguntas cuáles eran las razones por las que hizo o dejó de hacer ciertas cosas? Probablemente su sabiduría te va a ayudar a tomar mejores decisiones en este momento.